Buenas noches, en este espacio nos hemos organizado con el fin de sustentar el proyecto Construyendo Hogares y Sueños Sostenibles, ayudando al planeta para la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos de la UNAD. Voy a presentarles los integrantes del proyecto: Germán Rodríguez, Enuar Hernández, John Rivera, Lina Fernanda Rojes y mi persona, Emanuel Ramírez Pérez. Como ven, cada uno de nosotros nos hemos dividido unos puntos para sustentar como tal en este video. Voy a iniciar entonces con los puntos que me corresponden. En este caso vamos a iniciar con los indicadores financieros. ¿Para qué es esto? Con el fin de poder medir la viabilidad de ese proyecto, si se puede ejecutar. Vamos a ver aquí como tal que se ha proyectado desde el año inicial a 5 años posteriores para verificar si hay una viabilidad y una sostenibilidad del proyecto como tal en estos 5 años. Entendiéndose como tal que existe un número inicial de ventas de viviendas de 200 viviendas y que vamos a tener en cuenta la inflación que tenemos al día de hoy, ¿sí? Del 12%. ¿Sí? Proyectando cada uno de estos datos e indicadores con un 13% de inflación si mantenemos la misma tendencia. Teniendo en cuenta entonces arrancamos verificando el primer indicador financiero de rentabilidad de operación. Entendamos que el indicador de rentabilidad operacional lo que me indica es si mi empresa como tal me está generando unos ingresos operacionales y unos beneficios reales para la empresa. En este caso, para el año 1 vemos que es el 29%, ya me está generando una utilidad y unos beneficios, y para el año 5 ya vemos que incrementó en 2 puntos porcentuales. Quiere decir que es un beneficio real que hay en la empresa. Vemos el segundo indicador financiero, que es el TIR, entiéndase como la tasa interna de retorno. Vemos que para el año 1 ya tenemos un 185% de retorno como tal efectivo, y hay un incremento sustancial para el año 5 de 297%. Quiere decir que hay un incremento de la rentabilidad de la inversión del proyecto. Entiéndase como tal que como inversionista necesitamos saber si el proyecto es viable o no es viable, y por medio de esto verificamos que existe ya una rentabilidad real. Vemos entonces el indicador PRI, entiéndase también como el periodo de recuperación de la inversión, es cuánto tiempo se tarda como tal en recuperar esa inversión inicial, ¿sí? Esto se mide con el número de veces en el tiempo. Entonces, para el año 1 lo recuperamos al 0,35 de veces, y en este caso para el año 5 al 0,23. Como vemos, es muy importante porque estamos disminuyendo el tiempo que tarda en recuperar la inversión inicial, por menos de que de un 0,12 en 5 años. Vamos seguidamente de esto, vamos a ver el VAN, que es el valor actual neto. ¿Cómo se calcula esto? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a medir de manera proyectada, ¿sí? ¿Cuál es ese flujo de caja menos el costo inicial de la inversión, menos ese descuento de tasa que puede suceder por el tema de la inflación? Vemos que para el año 1 estamos recibiendo un beneficio neto, ¿sí? Una generación de retorno de 1.235 millones de pesos. Y para el año 5 vemos que se ha incrementado de manera exponencial ese valor positivo de retorno como tal para la empresa de 9.367 millones de pesos, ¿sí? Cuando es positivo, ¿qué me indica? Que genera un retorno para cubrir la inversión inicial, ¿sí? Del proyecto. Vamos a ver entonces seguidamente la liquidez de la razón corriente. Entiéndase como tal que es la capacidad que tiene mi empresa por medio de sus activos para poder pagar mis pasivos o mis obligaciones financieras, ¿sí? Vemos aquí como tal que en 2,27% ya estamos cubriendo en 2 ocasiones el número de activos por medio para pagar los pasivos. Para el año 5 eso se cuatruplica como tal, y vemos que la tendencia es a incrementar de manera positiva. Quiere decir que la empresa tiene la solvencia económica suficiente para cubrir todas y cada una de sus obligaciones financieras hasta 4 veces, ¿sí? Como vemos, cada uno de estos 5 indicadores financieros, que son supremamente importantes para definir si es viable o no una compañía, tanto para los inversionistas como tal, ¿sí? Como para los propietarios que quisieran saber qué tan estable o solvente es una empresa para justificar si ese proyecto
la empresa puede cubrir como tal esas necesidades, es completamente viable este proyecto y sustentable, teniendo en cuenta los datos iniciales que le dijimos que para el año 1 dependíamos claramente de tener por lo menos un promedio de ventas de 200 unidades anuales. Vamos seguidamente entonces a ver las conclusiones. La conclusión que he elegido en este caso, pues una vivienda sostenible es una excelente inversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque al construir una vivienda con casa con material reciclaje, estamos reduciendo varias cosas. Uno, el costo de los materiales. Dos, el tiempo. Tres, la huella de carbono como tal del hogar y del planeta. Además que me permite aprovechar dos cosas. Uno, al máximo la luz natural y la ventilación. ¿Qué me indica esto? Una mejor calidad de vida para las personas al interior de su vivienda. Recomendaciones importantes. Siempre mejora continua, ¿para qué? Para los proyectos. Como empresa siempre tenemos que buscar mejorar eso. Por eso, ¿qué se recomienda? Realizar inspecciones periódicas durante el proceso de construcción, ¿sí? Verificando de que cada una de las especificaciones de los plazos y las especificaciones como tal, asegurando toda la normativa y regulaciones locales y nacionales. ¿En cuanto a qué? A seguridad y medio ambiente. También que se permite y que se recomienda verificar el cumplimiento de los plazos acordados y asegurarse que el proyecto se va a entregar de acuerdo a qué, al tiempo y dentro del presupuesto acordado, tanto económicamente, pues como de tiempo hablando. Y por último, y muy importante, siempre mantener una comunicación fluida con los clientes, mantenerlos informados del progreso del proyecto, pues para evitar inconvenientes y para todos estar siempre alineados en la ejecución de tales proyectos. Eso es todo en cuestión de mi intervención. Más adelante van a ver a mis compañeros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Como parte de introducción a nuestro proyecto, queremos destacar las difíciles circunstancias que afrontan muchas familias en Cali para la adquisición de viviendas nuevas y dignas. A pesar de que el gobierno presenta programas de ayudas económicas a esta población, no son suficientes para poder adquirir este tipo de viviendas, ya que sus costos son muy elevados y las limitaciones económicas y las pocas ofertas de vivienda no permiten que ellos puedan acceder a ellas. Por tal motivo, nos ha inspirado a crear un proyecto sostenible mediante la recolección de material plástico de un solo uso, permitiendo la disminución de residuos y la contaminación ambiental, de igual manera abriendo nuevas posibilidades de casas mucho más económicas, asequibles y duraderas, mejorando la calidad de vida de muchas familias en Cali y construyendo una sociedad más consciente por el medio ambiente e inclusiva. Como resultado del estudio social, nuestro proyecto quiere generar un gran impacto en la problemática social de este tipo de familias que no cuentan con una vivienda propia. Se brindará la posibilidad de adquirir su vivienda digna a las familias de bajos ingresos, que por lo menos tengan la entrada de un salario mínimo, sin generar afectaciones de asentamientos en territorios de comunidades indígenas. De igual manera, este proyecto tiene el potencial de generar empleo en la región, atacando la crisis laboral que se presenta en el sector de la construcción, debido a sus altos costos y la poca oferta para poder adquirir vivienda. Así mejoraremos su entorno y calidad de vida. Ahora bien, como resultado del estudio ambiental, nuestro proyecto se encuentra en la categoría C de los estándares de clasificación del Banco Mundial. Este tipo de categoría se referencia a través de proyectos en los cuales no haya muy poca afectación al medio ambiente o ninguna afectación. En nuestro caso, nuestro proyecto, la parte ambiental es muy importante, ya que lo que queremos es disminuir la contaminación que actualmente se presenta en nuestro país, especialmente en la ciudad de Cali, donde se genera mucha cantidad de residuos plásticos y otros materiales que se pueden reciclar. De esta manera, estamos disminuyendo el porcentaje de plástico que llega a los afluentes hídricos y por ende a los mares. Así disminuiremos la contaminación que se presenta a nivel mundial.
Adicional a esto, queremos generar conciencia en la población de la pérdida que estamos teniendo tan grande en la parte de fauna y ambiente y recursos hídricos. Mediante el reciclaje trataremos de buscar métodos que implementen una forma de que las familias tengan conciencia y sepan reciclar, porque no todos los plásticos son aptos para este tipo de proyectos, donde queremos brindar unas casas que sean muy seguras, muy eh, dignas de cualquier familia y que a su vez sean muy duraderas. Con esta idea de negocio se busca generar prácticas más sostenibles en la construcción, brindando garantías a cada familia al adquirir una vivienda de este tipo. Gracias. Como conclusión, podemos decir que reduciendo la contaminación ambiental por medio del reciclaje, el acopio del producto plástico de un solo uso y su reutilización permitirá la reducción de gran porcentaje de este material en océanos, afluentes hídricos y rellenos sanitarios. Como recomendación, concientizar del reciclaje en la sociedad, difundir y promover el reciclaje en las familias por medio de publicidad digital, campañas escolares y jornadas de enseñanza a la comunidad. Buenas noches, profesores y compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Hernández y el día de hoy hablaremos sobre varios puntos claves en esta ponencia. Como primer punto, me corresponde a mí, hablaremos del marco teórico, donde desarrollamos una línea cronológica en el tiempo sobre el desarrollo de las entregas de vivienda a nivel nacional. Arranquemos con 1920, donde existía una problemática de salubridad y higiene en el área rural, lo cual fomentó la construcción de viviendas rurales y urbanas. Ya en este punto, para el 39, se crea el Instituto de Crédito Territorial, lo cual vino con muchas mejoras positivas, como por ejemplo manuales técnicos para los obreros con el fin de mejorar la construcción de las viviendas. Por acá en el 91 se adoptó los subsidios de vivienda y se crea el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana. Para el 2013 se liquida este Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, pero se continúa con las entregas de subsidios de vivienda ya a manos del Ministerio de Vivienda. Por acá ya desde el 2018 a 2022 hubo un incremento positivo de las entregas de esos subsidios de vivienda, por supuesto favoreciendo en la reducción del déficit habitacional que existía en su momento. Como estudio de mercado de nuestro escáner sobre proyectos de desarrollo sostenible de fabricación y venta de casas con materiales ecológicos en Colombia y con base en nuestro proyecto Construyendo Hogar y Sueños Sostenibles Ayudando al Planeta, el cual busca desarrollar la fabricación y venta de casas a bajo costos con materiales ecológicos, buscando una solución a esa crisis de adquisición de vivienda a nivel del Valle del Cauca. Tocaremos puntos claves importantes sobre ese escáner del mercado que se desarrolló, como por ejemplo si existe una escasez de este producto en el mercado. Resulta que actualmente hay pocas empresas que ofrecen estos productos reciclados, a pesar de que conocemos que el plástico es un residuo contaminante a nivel mundial que es no biodegradable. Pero tenemos unos beneficios a utilizar este material y es que las empresas que buscan el desarrollo sostenible han encontrado en el plástico reciclado unas oportunidades para beneficiarse como emprendedores y contribuir al cuidado de nuestro planeta. ¿Y eso beneficia la adquisición de vivienda? Por supuesto que sí. Resulta que al utilizar este plástico reciclado o materiales reciclados, pues se reduce el costo unitario por vivienda, permitiendo una opción favorable para las comunidades que tienen problemas socioeconómicos a nivel nacional y por supuesto a nivel mundial. Ahora, ¿qué competencia hay en el mercado? Resulta que encontramos baja competencia, solo encontramos dos empresas dedicadas a utilizar esa metodología, Conceptos Plásticos y Gensis. Son dos empresas que conocen las características importantes de este producto, como la resistencia al fuego, al agua, a terremotos, y que no requiere un material adicional para su unión. Y como modo de venta, pues encontramos que se vende por kilos de material reciclado,
por supuesto los kilos adaptándose a las especificaciones de cada cliente, y el precio de los kilos varía según el precio del plástico en el mercado. Como recomendaciones, con base a los estándares de rechazo del Banco Mundial y considerando los aspectos encontrados por este equipo de trabajo, para mí es una inversión viable. Yo creo que solamente hay que mejorar aspectos sociales y ambientales, deben implementar medidas de mitigación y colaboración activa de las comunidades sociales. Debe haber una evaluación continua, planes de contingencia y fortalecimiento de estas para mejorar la sostenibilidad del proyecto, pero para mí es atractivo y atraería inversionistas y respaldos organizacionales. Y como conclusión, para finalizar, profesora y compañeros, pues con base en esta problemática del acceso a vivienda en nuestro Valle del Cauca, sabemos que los subsidios brindaron oportunidades, sin embargo, se enfrentó a una dificultad de asignación, generando una profunda crisis, pero nuestra propuesta ofrece una solución asequible y sostenible. Sin embargo, deben de involucrarse sectores públicos y privados para afrontar los desafíos que esto implica, eh, pero generaría un impacto positivo en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente. Hay que hacer mejoras y seguimientos continuos, pero para mí es una atractiva inversión. Profesor y compañero, muchas gracias. Espero haber cumplido las expectativas y muchas gracias a todos. A continuación presentamos una tabla de relación con los recursos relacionados con el proyecto. Materiales. La lista de materiales de construcción, estos varían de acuerdo al tipo de material y estaría en un valor de 17.106.100 pesos. La mano de obra, que el costo de mano de obra necesaria para la construcción, se necesitarían aproximadamente 29 personas, varía de acuerdo al ítem de profesión y estarían en un total de 18.493.900 pesos. Es de aclarar que las herramientas y equipos van dentro de la contratación de la mano de obra, por lo cual los equipos no se cobran a los compradores, ya vienen inmersos dentro de la mano de obra. El transporte, el costo de transporte de los materiales y las personas es aproximadamente entre 5 a 6 viajes, que sería un valor de 250.000 pesos. Otros gastos necesarios para la construcción, como las licencias de construcción, las escrituras, compraventa, contrato y seguros, estaría aproximadamente entre 5.750.000. El total estimado, el total de costos asociados a los recursos para el proyecto de construcción estaría sobre los 41.600.000 pesos. A continuación relacionamos las actividades, los costos asociados y el tiempo que son necesarios para la ejecución del proyecto. Este sería el estudio de operación. La primera actividad pues estarían relacionadas 14 actividades. La primera es la investigación de materiales y el costo de investigación de estos materiales con una semana. El diseño del plano arquitectónico y la sección de materiales, que es aproximadamente 5 días, el costo del diseño y obviamente pues el costo de la selección de los materiales, la adquisición de materiales asociado a los costos pues de esas materias primas, que sería una semana, la preparación del terreno, el costo pues de la preparación del terreno es aproximadamente una semana, la construcción de cimientos, y estructura básica, ese es un costo también asociado que sería 4 días, la instalación de paredes y techos y la instalación de puertas y ventanas con costos de instalación y los costos de instalación de puertas y la otra pues de paredes, entre 5 y un día respectivamente. La instalación del sistema de sistemas eléctricos y plomería, el costo de esta instalación sería en 4 días. Los acabados finales, el costo de los acabados finales como pintura y decoración, aproximadamente 5 días. Otros gastos necesarios para la construcción de entre permisos, licencias, escrituras, entre otros, aproximadamente un mes. Y el total presupuestado por actividad
de todos los costos estimados entre 2 y 3 semanas, y los ingresos, el margen de ganancia sería del 16% al 20%. El precio de venta lo tenemos relacionado en 52 millones de pesos. Una de las conclusiones que sacamos es el acceso a una vivienda digna para las personas con bajos ingresos en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos y ambientales. Esos tres componentes es necesario abordarlos dentro de las propuestas de vivienda hacia estas personas con bajos recursos. Una recomendación que identificamos es tener un equipo interdisciplinario para el desarrollo del proyecto, identificar una serie de personas con conocimientos en temas de material reciclable, en la parte administrativa con amplios conocimientos en ejecución de proyectos, arquitectos, personas con experiencia en construcción, entre otros. Hola, mi nombre es Lina Rojas. Voy a hablar sobre el objetivo general, específicos, metodología y resultado del estudio organizacional. Tenemos como objetivo general identificar un modelo de negocio que permita fomentar el acceso a vivienda en el Valle del Cauca para personas de bajos ingresos. Bueno, en objetivos específicos tenemos realizar el estudio de situación de acceso a vivienda en Colombia, identificar las primeras causas y efectos del acceso a vivienda, establecer diferentes alternativas de solución para mejorar el acceso a vivienda de personas de bajos recursos, diseñar un modelo de negocio para fomentar el acceso a vivienda, implementar estrategias que permitan enfrentar el déficit habitacional para las personas de bajos ingresos y construcción de modelos alternativos de vivienda a precios bajos y amigables con el medio ambiente. En la metodología tenemos la fabricación y venta de casas a bajo costo con material de plástico tipo madera con insumos reciclables y aplicación para orientar al usuario en el mejor funcionamiento de la casa. Nuestro proyecto y nuestro modelo de casa es una construcción de que si es de 40 metros, sea aproximadamente de 40 metros cuadrados, que se utilice entre 9 y 10 toneladas de material reciclable, en este caso sería el de plástico, y las medidas de nuestros bloques sea de 10 por 10 por 20 centímetros en ladrillo de arcilla, que sería a base de puro plástico reciclado. La duración de este proyecto está para que se construya en 30 días. Posteriormente se evaluará el terreno donde se ubicará la estructura y se realizará el adecuamiento de la base, que debe ser en hormigón para que sus canales hidráulicos y eléctricos sean como los de una casa convencional. El impulso de la mano de obra en el trabajo del reciclaje del plástico, la accesibilidad de vivienda en los precios más cómodos para la comunidad que solo devengan los salarios mínimos y la construcción de casas en alquiler de terreno donde probablemente puedan ser déficits de acceso. Todo lo que queremos es que esto disminuya y se haga una casa con muchos más tengan mucho más fácil acceso a ese tipo de viviendas y las personas de bajos recursos pues puedan adquirir mucho más rápido una vivienda y la tengan en el menor tiempo pues normalmente de una vivienda. Ahora tenemos resultado de estudio de la organización. Tenemos unas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con las que nosotros quisimos iniciar este estudio de la organización, donde identificamos las debilidades que tenemos como empresa que apenas está iniciando. Las amenazas, una de las amenazas que nosotros encontramos es que hay varias empresas a nivel nacional que ya fomentan y ya realizan este tipo de proyectos que realizan con estos materiales reciclables. Una fortaleza
Una de nuestras fortalezas es como ingenieros industriales, pues hemos adquirido cierto conocimiento que nos da la habilidad analítica para calcular la viabilidad económica y las oportunidades que tiene el proyecto. Una debilidad es pues que la falta de la experiencia en la fabricación y constructores de plástico reciclado, lo que requiere un asunto de aprendizaje y ajuste. Pues este es un tema totalmente nuevo para nosotros. Podemos encontrar algunos tropiezos, pues ya que no tenemos el conocimiento total sobre el tema del reciclable del plástico. En la identificación y requerimientos de recursos del estudio organizacional, hicimos el ítem, nombramiento del requerimiento y la descripción detallada de cada proceso. Tenemos la infraestructura y adecuaciones, maquinaria de equipo, muebles y enseres, insumos y materiales, y cada uno de estos desglosa un requerimiento específico para cada área. También tenemos el tema del personal administrativo y las capacitaciones que son importantes para el tema de la formación de personal en cuanto a la técnica de la fabricación de vivienda. Y aquí por último tenemos nuestro organigrama que inicia con el gerente general, gerente de proyectos, secretaria, coordinadores de compras, arquitectos, ingeniero de proyectos, la salud ocupacional que es súper importante, los ingenieros civiles y los jefes de construcción. De aquí el jefe de construcción se desglosa lo que son los maestros para cada área, maestro de sistema, maestro eléctrico, de materiales, maestro de pared y así también se desglosan sus ayudantes.